Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, en esta ocasión convocado por Eduardo. Eduardo nos ha pedido que hablemos de una película de 1975 dirigida por Sydney Pollack con Robert Redford, Faye Dunaway, Max von Sydow, Cliff Robertson, una película titulada Los 3 días del cóndor. De nuevo, muchísimas gracias a Eduardo por confiar en mí para una nueva crítica a la carta. Y además me apetecía mucho volverle a hincar el diente a este thriller de Sydney Pollack. Personalmente, y lo he dicho alguna vez, soy un enamorado del cine de los 70 norteamericano. Mis grandes ídolos surgieron ahí y creo que fue la década donde se produjo el giro de Hollywood definitivo a una serie de temáticas y narrativas que son las pioneras de las que hoy podemos considerar canónicas. Y lo que me chifla especialmente de aquellos años también es el thriller que podríamos definir de denuncia / conspiranoico. Entiéndase conspiranoico no como algo despectivo o para desacreditar, porque con el paso del tiempo muchas conspiraciones a lo largo de la historia se han demostrado finalmente reales. Más bien lo utilizo como una forma muy directa de mezclar dos conceptos en concreto. Una conspiración y un sentimiento de paranoia, lo cual no solamente no es excluyente, sino que además pueden ir muy fácilmente de la mano. En definitiva, son aquellas películas que muestran la debilidad del individuo frente a un aparato estatal aparentemente democrático y que sin embargo está manejado en último término por fuerzas ocultas. Era frecuente asegurar, y utilizo el pasado porque se decía con más insistencia antes, que el cine de Hollywood tenía implícito ya un afán propagandístico, propagar al resto del mundo las supuestas bondades del American Way of Life, para que todos nos rindiéramos de forma sumisa ante el nuevo imperio. Creo que no es justo decir eso porque al final las críticas más feroces a sus políticos, a sus servicios secretos y a su política militar han venido precisamente desde dentro, desde gente del propio Hollywood. De gente como Oliver Stone, que vendría posteriormente, de gente como Alan J. Pakula, del cual yo creo que hay que hablar hoy un poco, o de gente como de Sydney Pollack, que dirige esta película que nos ha pedido Eduardo, en la que, sin hacer ningún spoiler, podemos decir que pone a la CIA a la misma altura, por lo menos que a la mafia siciliana. Hay una serie de apuntes históricos a tener en cuenta antes de profundizar en Los 3 días del cóndor. Precisamente por aquellos mismos años, los mismos años que se estrenó la película, mediados de los 70, y en el marco de la Guerra Fría, Estados Unidos puso en marcha el conocido como Plan Cóndor, casualmente o no casualmente, llamado como esta película. En líneas generales, se trataba de desestabilizar aquellos gobiernos sudamericanos que estaban más en la órbita de la Unión Soviética a través de golpes de Estado provocados. Uno de los mayores ejemplos es el que ocurrió en 1973, 2 años antes del estreno de Los 3 días del cóndor, en Chile, el golpe de Estado del general Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende. Eso por un lado. Por otro, hay otra anotación importante dentro del contexto histórico de esta película. Lo tendríamos además un año después de aquel golpe de Estado, en 1974, tras la dimisión del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon,
debido al escándalo Watergate, ese robo de documentación en las oficinas del Partido Demócrata en Washington por parte de personas cercanas a la propia administración de Nixon. Esto al final, aquel robo, casi fue lo de menos. Lo más preocupante vino después, cuando se supo que bajo el mandato de Nixon, todas las conversaciones que tenían lugar en la Casa Blanca estaban siendo grabadas en cintas magnetofónicas, desvelando de esta forma varios abusos de poder y corruptelas varias. Aquello causó una crisis institucional enorme que estuvo a punto de acabar con el presidente en la cárcel, cosa que finalmente no ocurrió porque, como ya sabéis, Nixon dimitió y su sucesor, Gerald Ford, le acabó indultando de cualquier tipo de responsabilidad. En todo caso, y ahí quedó eso, por primera y única vez en la historia, un presidente de Estados Unidos dimitió de su cargo. ¿Qué quiero decir con todos estos apuntes wikipédicos? Básicamente que la fe del ciudadano medio en sus instituciones, aparentemente democráticas, cayó en picado. Detrás de su gobierno, de las declaraciones públicas, de la propaganda, se encontraba una maraña de intereses ocultos y de difícil comprensión, realmente inimaginables. Y de eso, como no, el propio cine y el cine americano acabó haciéndose eco. Ya incluso en los años 60 empezaba a verse algo así. Ahí están dos películas muy curiosas dirigidas por John Frankenheimer, que son El mensajero del miedo, de Manchurian Candidate, que por cierto tiene un remake que a mí personalmente me gusta muchísimo, ya a principios de los 2000, dirigido por Jonathan Demme. Y otra película de Frankenheimer, en esta órbita, que podríamos decir previa a los 3 días del Cóndor, es otra con días, 7 días de mayo, gran película, pedazo de reparto, que fantasea con un posible complot militar para derrocar al gobierno norteamericano, un golpe de Estado dentro de Estados Unidos. Una película, por cierto, esta última, la de 7 días de mayo, estrenada apenas un año después del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, que yo creo que es otro de los apuntes históricos importantes. Homicidio que, ya sabéis, siempre estará bajo la eterna sombra de la conspiración. En todo caso, en los años 70, el desencanto con las instituciones norteamericanas, hay más magnicidios, Robert Kennedy, Martin Luther King, etc., es total y absoluto. Lo que hay que añadir además, la célebre crisis energética de 1973, después de que los países árabes exportadores de petróleo se negaran a exportarlo a aquellos países occidentales que eran aliados de Israel, entre ellos Estados Unidos, lo que acabó teniendo además consecuencias económicas muy serias. Este detallito histórico, ojo, también hay que tenerlo presente en el contexto de los 3 días del Cóndor y luego diremos por qué. En resumen, años muy sombríos, aquellos que en el cine tuvieron su espejo. He mencionado antes el escándalo Watergate, todos conocéis aquella obra maestra del cine periodístico que es Todos los hombres del presidente, de un año después, del 76, dirigida por Alan J. Pakula y con nuestro protagonista de hoy, Robert Redford, acompañado por Dustin Hoffman, y dando vida a Bob Woodward y Carl Bernstein, los dos redactores del Washington Post que pusieron negro sobre blanco en todas las corruptelas del gobierno de Richard Nixon. El propio Pakula tiene también otra película muy distinta a Todos los hombres, pero que también era fruto del clima que se estaba viviendo. Otra muestrita más de cine conspiranoico, es El último testigo, de 1974, muy prometedora en su arranque, pero infinitamente inferior a Todos los hombres del presidente. La película, por otro lado, partía de una premisa muy inspirada en la supuesta conspiración para asesinar a JFK. Una serie de periodistas son testigos del asesinato, de la muerte a tiros de un candidato al Senado y, consecuentemente, irán siendo silenciados uno por uno. En general, a Pakula además le interesaron mucho siempre todas estas intrigas políticas. Acordaos de que suya también es el informe Pelícano, que venía a ser una puesta al día de estos thrillers de los años 70 teñidos de denuncia política. Pero a gente como Pakula hay que ponerle en su haber la creación de un villano poco prolífico
en los años 70 y que en esa década explotaría. Y ese villano es el gobierno de los Estados Unidos, o sus servicios secretos, servicios de espionaje que en realidad acaban teniendo vida propia más allá del gobierno, creando un sistema no muy lejano al que nos proponía Franz Kafka en El proceso, ¿no? Es algo que cobra vida propia más allá del poder establecido, de tal forma que no es el gobierno el que domina los servicios secretos, sino los servicios secretos los que acaban dictando la política del gobierno. Esta película de El último testigo contaba aquí en su guión con el guionista Lorenzo Semple Jr., y aquí hilo con la petición de Eduardo de forma definitiva. Precisamente es uno de los autores del libreto de la película que nos ocupa, que es Los 3 días del cóndor. Es de suponer que su experiencia previa a la hora de trasladar a la pantalla conspiraciones de altos vuelos contribuyó a que contaran con él para escribir la película. En todo caso, Los 3 días del cóndor no es un guión original, está basado en una novela escrita por James Grady, que se titulaba Los 6 días del cóndor. Supongo que tanto los guionistas como el propio Sidney Pollack, a la hora de hacer la adaptación, dijeron: oye, esto hay que resumirlo, nos viene mejor para condensarlo que en vez de 6 días sean 3. O sea, que de 6 días nada, lo dejamos en 3 y vamos para adelante. Es algo que personalmente no recuerdo ahora mismo de ninguna adaptación, que se haya cambiado el título de forma tan cristalina para adecuarlo a tus propósitos dramáticos, ¿no? En todo caso, es verdad que la película de Pollack difiere mucho en trama y personajes con la novela de James Grady, que al final se quedó más en una inspiración que en una adaptación con todas las letras. Pero por otro lado, sí que se nota que Sidney Pollack era otro de esos directores de talante progresista dentro del mundillo de Hollywood. Entiéndase esto no como alguien panfletario, sino como un autor buscando siempre una intencionalidad más que la que depara la simple trama. No solamente se trataba de entretener, se trataba también de darnos algo en lo que pensar. Aquí, por cierto, bajo la producción de Dino De Laurentiis, que en unas cuantas ocasiones nos dejó pequeños clásicos, también en esta década. Tal es el caso de esta película, o El Sérpico, de Sidney Lumet, otro de esos cineastas guerrilleros de los años 70. Mi calificación, vista hoy de nuevo, para Los 3 días del cóndor, es un notable, un buen notable, no sobresaliente. 3 estrellas y media, y tengo la intención de razonar esta calificación a partir de ahora mismo. Paso a analizar la película y comienzo, como no puede ser de otra forma, con el principio de la misma. Creo que no voy a destripar nada por el momento que no se vaya a ver en el primer cuarto de hora, los primeros 20 minutos de película. Ya sabéis que cuando llegue el momento clave, cortamos. La acción comienza en una oficina que pertenece a la supuesta Sociedad Americana de Literatura. Es un edificio modesto de 2 plantas. Si hemos leído la sinopsis, ya nos van a decir que no es así. Además, en una sociedad de este tipo, las recepcionistas no guardan precisamente pistolas en el cajón, como vemos al principio de la película. En realidad, esta supuesta Sociedad Americana de Literatura se trata de una tapadera de la CIA. Por cierto, lo menciono ya, música muy funky, a cargo de Dave Grassin, un compositor muy estrecho colaborador de Sidney Pollack, y es más habitual escucharle en estilos como el jazz o el blues que en estos mucho más coetáneos. Una de mis bandas sonoras favoritas, de hecho, de las que compuso él, es la que hizo para Pollack con motivo de La tapadera, aquella película con Tom Cruise. En todo caso, enseguida comprobamos que no estamos ante superespías, ante héroes de acción. En realidad lo que se dedican estos agentes de incógnito, un grupo muy reducido además, es a buscar códigos en todo tipo de medio impreso, o sea, ya sean libros, ya sean revistas, artículos, cómics, algo así como mensajes ocultos que crean que pueden esconder algún tipo de amenaza para Estados Unidos.
Es difícil, y esto si os suena como muy marciano, como muy de agente secreto, es difícil no acordarse aquí de John Nash, el matemático premio Nobel, encarnado por Russell Crowe en Una mente maravillosa. En aquella película de Ron Howard veíamos que John Nash era utilizado por los servicios secretos con un propósito parecido, solo que los que habéis visto la película de Ron Howard con Russell Crowe ya sabéis lo que ocurría en realidad. En todo caso, tenemos a nuestro protagonista como uno de los miembros de esta oficina. Él se llama Turner y está encarnado por el prota, que no puede ser otro que Robert Redford. Ojo, no como agente adscrito a la agencia, más bien como una suerte de consultor externo. Él es una especie de rata de biblioteca por vocación, un intelectual que lee todo lo que cae en sus manos. TVO, revistas, libros, y por eso cuentan con él, en realidad. Lo dirá a lo largo de la película, cuando le preguntan, pero vamos a ver, si tú estás en la agencia, ¿qué es lo que haces? En plan, ¿tiras de gatillo o no tiras de gatillo? Y él lo único que dice es, I read. Yo leo, eso es todo lo que hace. Pronto vemos que no es un superagente secreto, llega con su bicicleta y su gorrito de lana a la oficina y prosigue con la lectura de lo que estaba leyendo. Me ha gustado, por cierto, en ese instante del principio, mucho la solución que el tío da a un caso sobre el que están discutiendo sus compañeros de oficina. Están hablando del caso de un hombre que presentaba una herida de bala mortal, el tío estaba muerto, solo que no han encontrado ninguna bala ni rastro de ella. Y él propone una solución curiosísima, que ese hombre haya sido disparado con una bala de hielo, con un proyectil hecho de hielo, como si pusieras un molde, lo metieras en el tambor de la pistola y apretaras el gatillo y eso le impactara, de forma que la bala hubiera quedado reducida a agua después y por eso no encontraban rastro. Después dice que eso lo leyó en un TVO de Dick Tracy, lo cual está bien, porque te da a entender que este tío, que todo lo que sabe este hombre es gracias a lo que ha leído, sea lo que caiga en sus manos. Primer detalle importante de la trama. En esos momentos iniciales, Turner está enfrascado en la lectura de una novela que está analizando para la agencia. Es algo que se dice muy por encima y que si no se le presta atención puede pasar inadvertido. Le sorprende que se trate de una novela mala, no de buena calidad, que apenas se ha vendido y que sin embargo ha sido traducida a varios idiomas, entre ellos el árabe y el español. Luego vamos a ver que esto va a ser importante. Sin embargo, lo que parece que va a ser un día más en la oficina no va a ser así. Es un día lluvioso y fuera en la calle hay un extraño personaje de sombrero, gafas y bigote con los rasgos de Max von Sydow. Está acechando en la puerta. También vemos a un hombre con un poncho, vemos a un cartero que se cruza. Todos están en el ajo y se disponen a entrar allí. Allí están todos salvo Turner, que ha salido a comprar el almuerzo y lo ha hecho por la puerta de atrás. Como todos los días que llueve, sale por ahí. Tengo que decir que estos minutos iniciales de película me parecen posiblemente los mejores de la misma. Como toda su primera mitad en líneas generales, Pollack da la información precisa, posa la atención de la cámara en cada uno de estos extraños personajes, nosotros avanzamos ya que van a ser importantes para lo que va a ocurrir a continuación, nos permite anticiparnos un poco. Pollack es uno de esos directores de sello clásico, incluso en años de experimentación como eran los años 70. También es modélica la irrupción de este trío de matones en la oficina. Todo es frío, sin sentimentalismo, todo es enormemente mecánico. Acribillan a los que están en la puerta y después hacen lo propio con los compañeros de Redford. Entre ellos, por cierto, una chica asiática con la que podríamos entender que Redford mantenía cierto noviazgo y con la que incluso ya habíamos empatizado un poco. De todos los que hay en la oficina era posiblemente el único personaje que nos había llegado un poco más. Es tremendo el momento en el que la liquidan. El personaje de Max von Sydow, frío como el hielo, le dice que se aparte de la ventana.
Una petición que responde al mero hecho de que los balazos que le van a meter no sean advertidos por nadie que esté fuera del edificio. Ella dice, no gritaré, y el personaje de Von Sydow, de forma casi condescendiente, le responde con un ya lo sé. Ráfaga de balas, todos han muerto menos el protagonista Turner, que se ha ido a comprar unos bocadillos. Llegados a este punto, ya sabéis lo que toca. La película tiene giros, se hace incluso enrevesada en ocasiones, más de lo que en realidad finalmente es. Por tanto, si la queréis disfrutar, mi recomendación honesta de videocrítico es que deis al botón de pause. Me dispongo a partir de ahora a ejercer ese anglicismo que todos hemos interiorizado ya en nuestras vidas y que responde al nombre de spoiler. Lo que se avecina a partir de ahora, ¿qué tenemos? Es un esquema, para mi punto de vista, muy de Alfred Hitchcock. Es un falso culpable. Sabemos que Turner es inocente, pero en cuanto llega allí y descubre todos los cadáveres de sus compañeros, sabemos también que eso va a suponer el inicio de todos sus problemas. La pistola que habíamos visto en la cajonera de la recepcionista va a cobrar importancia a partir de ahora. Si Pollack nos la había enseñado, aunque sea muy por encima, es que va a tener relevancia después. Turner la coge y ya no se va a separar de ella. A partir de ahí se suceden las llamadas desde las hoy extintas cabinas telefónicas a sus jefes de la CIA para informar de lo sucedido. Su nombre clave, por cierto, el de Turner, es Cóndor, de ahí el título de la película. Ahí ya nos lo deja claro, todo el mundo de la inteligencia de los servicios de inteligencia, le es totalmente ajeno. Él solo está ahí para leer todo lo que caiga en sus manos. Le dicen que no vaya a casa, porque como ya han liquidado a sus compañeros, él fácilmente puede ser el siguiente en caer. En todo caso, había una persona más que no estaba ese día en la oficina. Turner va a casa de esta persona y descubre que lo han liquidado, lo cual refuerza que él mismo es un objetivo, pero un objetivo ¿para quién? Con eso es lo que juega la primera parte de la película. Transcurre a modo de persecución, de caza al hombre, que es Robert Redford, pero desconocemos quiénes pueden ser los autores de ese atentado. Pueden ser desde terroristas, pueden ser mercenarios, pueden ser espías, no lo sabemos con certeza. Lo que estaba siendo un thriller de espionaje empieza poco a poco a coger ese aire que os comentaba justo al principio de thriller de denuncia. La CIA le dice que uno de sus hombres le va a recoger en un punto determinado, en teoría para salvaguardar su integridad. Y con él, para que Turner se sienta seguro y vean que están de su lado, y vea que están de su lado, le va a acompañar un amigo y compañero suyo. Sin embargo, y en otra secuencia de suspense y acción muy bien calibrada, vemos que no era esa la intención de la agencia. Esta gente que acude allí con el amigo de Turner dispara al personaje de Robert Redford, que logra escapar. Sin embargo, Redford acaba matando Redford acaba disparando a este supuesto agente de la CIA que le ha ido a recoger, pero esta agente de la CIA mata al amigo de Redford. En resumen, lo que va a ocurrir es que le echan la culpa a Turner de la muerte de este hombre y toda la maquinaria del servicio de espionaje se pone en marcha para intentar liquidar a este Cóndor, al que también le responsabilizan, por supuesto, de todas las muertes que os he contado al principio de sus compañeros en la oficina. Así que, insisto en esto, es un hombre normal, un hombre de la calle, convertido en un falso culpable. Un esquema muy hitchcockiano al que se le suma la denuncia por los tejemanejes en la sombra, kafkianos y sin ningún tipo de control por parte de la CIA. De hecho, uno de los gerifaltes de la CIA, que está interpretado aquí por Cliff Robertson, y que ha sido y va a seguir siendo el interlocutor de Turner, deja claro a sus jefes que hay que echarle la culpa de todo este hombre. Dicho de otro modo, le convierten en un chivo expiatorio. Todo esto muy de conspiración también. Todo ello, por cierto, hay que mencionarlo, y esto es uno de los grandes encantos que para mí tiene la película, en las calles de Nueva York. Es una gozada ver la ciudad también
en exteriores y tan a plena luz del día. De hecho, encontraréis que hay varios planos de las ya desaparecidas Torres Gemelas. Vamos ahora con algo que considero importante en la película y que me parece muy debatible. Es el encuentro entre Turner y el personaje de Cathy, interpretado por Faye Dunaway, una mujer a la que secuestra en busca de ayuda y con la que va a acabar manteniendo una relación sentimental / sexual. Esto para mí os reconozco que es lo más increíble de la película. Nunca me ha convencido este amorío en Los 3 días del cóndor. A ver, yo entiendo que tienes al sex symbol masculino del momento, que era Robert Redford, que estaba como un queso de Burgos y que no lucirlo en las artes amatorias podría considerarse un desperdicio. Al final, esto ocurría más antes. Ahora los actores no les encanta cambiar de papel, no quieren encasillarse, quieren hacer un malo en una película, un villano muy desagradable en otra. Antes no era tan así, eran muy esclavos también de la imagen que tenían y sabían que una elección fuera de su rol habitual podría suponer un batacazo. Comercial, quiero decir. A mí, en todo caso, os reconozco que la historia de romance en Los 3 días del cóndor me sobra, porque además es una relación un tanto que se me hace un tanto incómoda. El personaje de Faye Dunaway no deja de ser una mujer secuestrada en su propia casa, que teóricamente teme por su vida. Además, él la deja maniatada en la bañera y demás. Sin embargo, se obra en cuestión de muy pocas horas una especie de síndrome de Estocolmo por parte de ella, por el cual cae rendida a este hombre y su pistola. Todo esto, por cierto, sin querer hacer de menos a la presencia de Faye Dunaway en la película, que es una actriz fantástica, y si acabas comulgando con toda esta subhistoria, es gracias a ella, es por esa habilidad que tiene para encarnar personajes psicológicamente muy al límite. Acordaos de su célebre personaje de Chinatown, por ejemplo, y por hablar de películas de aquellos mismos años. Pero es cierto que la historia de amor aquí no tiene ningún tipo de influencia en el desarrollo de la película. O sea, Robert Redford podría haber secuestrado perfectamente a un señor calvo de 42 años y le habría servido exactamente de lo mismo. Pero bueno, dejémoslo en que ambos personajes descargan tensiones acumuladas. Además, es una escena la que tienen ambos una escena de cama muy setentera, y creo que no ha envejecido muy allá, intercalándose además las fotografías que ella ha realizado, porque ella es una mujer que se dedica a la fotografía. Ella además tiene una frase que tiene un diálogo con él que es muy fuertecillo para la época, ¿no? Ella, Turner, mejor dicho, le dice algo así como: oiga, ¿es que piensa usted que yo voy a violarla o algo así? Y ella responde de forma muy seria y con esos ojazos de Faye Dunaway diciéndole: la noche es joven. Sobre Robert Redford, no voy a descubrir nada de Robert Redford a estas alturas. No era un actor maestro en la expresividad y sin embargo tenía una enorme presencia. Siempre fue al final Robert Redford el que las enamoraba sin necesidad de hacer o decir mucho y sin resultar especialmente encantador. Hay una frase en todo caso que le dice Faye Dunaway cuando ambos se separan en la estación de tren, que es algo así como: tu mirada no es bondadosa, pero sin embargo parece sincera. O sea, me ha gustado esa frase porque creo que resume mucho la personalidad de Robert Redford en pantalla. Me gusta, por cierto, un detalle de estos frívolos que de vez en cuando haces una crítica a la carta te fijas en estas cosas, ¿no? La barba de 2 días que progresivamente va luciendo Robert Redford en la película. Y nunca, mejor dicho, lo de la barba de 2 días. Es una película que se llama Los 3 días del cóndor y sucede en ese plazo de tiempo. Y entre las preocupaciones de Robert Redford, por supuesto, no estaba el afeitarse. Aunque no, así podría haberlo hecho en casa de Faye Dunaway. Entre medias se sucede otro momento de los buenos de la película. Es cuando Turner va a visitar a la mujer de su amigo, el que murió de un disparo en el callejón y cuya muerte le han cargado al mochuelo de Turner.
Va a visitar a esta mujer y primero cómo le comunica a Robert Redford, no se lo comunica, le empieza a hacer preguntas y rápidamente se da cuenta de que esa mujer ignora que su marido ha muerto. Eso por un lado, la hace irse de allí tirando millas para salvaguardar su vida, pero justo después va a ocurrir lo que insisto que es una buena secuencia de suspense. Ahí se produce un encuentro con el personaje de Max von Sydow, que luego descubriremos que se llama, o responde por lo menos al nombre de Joubert. Ambos coinciden en un ascensor, en un trayecto que se hace especialmente largo. Esto por lo general que podría señalarse como un defecto. A mí os reconozco que me gustan las películas. Hay películas que han jugado toda la vida con el tema de hacerlo en tiempo real, ¿no? Trasladar al espectador esa angustia del cronómetro bajando con su correspondiente minutero. Pero, quiero decir, no son cosas excluyentes. Se puede apostar por eso, pero luego también puedes tener en cuenta que nuestro mundo físico no tiene por qué corresponderse al mundo de las películas ni a la forma de transcurrir el tiempo que sucede en las películas. Y en este caso, Pollack asimila en ese viajecito en ascensor en el que va entrando y saliendo gente con una concepción del tiempo muy particular. O el ascensor es muy lento, o el edificio se trata del Empire State Building, que ya os digo yo que no lo es. Pero insisto en esto, eso está bien. Es lo que toca como convención en el cine, no me parece mal. No queremos, no necesariamente per se, queremos que el tiempo, tal y como lo conocemos, transcurra igual en una película. Queremos que en pantalla el tiempo bien se estire, bien se encoja, no es excluyente, ¿no? De forma que nuestra tensión vaya en aumento. Vuelvo a citar ahora a Hitchcock y creo que va a ser por última vez. Es en esa secuencia del cartero, el compinche de Max von Sydow, cuando descubre el paradero de Turner en casa de la chica, de Faye Dunaway, y va allí con el ánimo de matarle. Me ha gustado el guiño clarísimo que hay con respecto a la ventana indiscreta. Turner utiliza el flash de la fotógrafa para dejarle ciego por unos segundos, inutilizarlo y después matarlo de un disparo. Es esa norma no escrita que tenía Hitchcock de servirse de elementos cotidianos propios de la profesión de sus protagonistas para que luego fueran decisivos en momentos muy concretos de la película. Luego hay un momento a lo largo de la película en la que yo creo que ya queremos respuestas, es decir, las exigimos. Pasan muchas cosas, no te aburres, pero ya queremos saber exactamente qué se está cociendo aquí. ¿Quiénes son los buenos? Si es que hay buenos en esta película. ¿Y quiénes son verdaderamente los malos? Y es verdad que la tensión con que ves la película en la primera hora, que se ve sin pestañear, insisto, todo sucede rápido, la información es precisa, y sin embargo no ocurre tanto en el último cuarto medio de la película. Es sobre todo a partir del momento en el que Redford pasa a ser como una de las chicas del cable, con una habilidad innata de ingeniero para pinchar teléfonos de sus perseguidores. Es cuando decimos, mira, esto tiene que empezar a resolverse ya, y lo cierto es que no va a tardar en resolverse. Antes del final, el protagonista se planta en casa de un personaje, de un gerifalte de la CIA, que responde al nombre de Atwood. Nos dicen que es jefe de operaciones en Oriente Medio y cuyo nombre lo ha conseguido Redford después de estar pinchando las líneas telefónicas de este personaje de Joubert, su principal perseguidor, Max von Sydow. Pero ¿qué ocurre? Que allí en esa casa se planta también el propio Joubert. Redford había acudido allí buscando respuestas y cuando está a punto de dárselas este personaje, porque lo amenaza con una pistola, se planta Joubert. Pero para su sorpresa, Joubert mata de un disparo a este directivo de la CIA que tenía las respuestas. Insisto, en un momento que nos sorprende porque para entonces ya no sabemos a qué atenernos aquí, ¿no?
Resumiendo mucho, ¿cuál es el meollo? ¿Cuál era el meollo de la cuestión? La clave de todo estaba en ese libro extraño que os había dicho al principio, poco vendido, sin ningún interés y traducido a muchos idiomas, como el árabe o el español. Es ahí cuando el personaje de Robert Redford comprende que había descubierto algo. Ahí dicen, esto es raro, él hace su informe, lo pasa a los jefes. ¿Qué ocurre? Que la CIA, a través de ese libro, sin que nunca se nos explique muy bien por qué, al parecer había implícito entre sus páginas una suerte de código para ejecutar una operación secreta con la intención de invadir países ricos en petróleo, como pueden ser los árabes o como puede ser Venezuela. En esto que Robert Redford, claro, dice, un momento, el idioma español, el idioma árabe. Enseguida atacamos y dice, países árabes, exportadores de petróleo, países sudamericanos, exportadores, Venezuela. ¿Y qué ocurre? Que este Joubert mata a este hombre de la CIA y sin embargo no le mata a él, a Robert Redford. Solamente mata al jefe de operaciones de Oriente Medio. Y si lo hace, luego se nos explica que es porque este señor, este gerifalte, empezaba a ir demasiado lejos, más allá de las propias intenciones de la CIA. Y la única forma de frenarlo era liquidar al principal responsable de este plan secreto de invasión de países ricos en petróleo. ¿Qué ocurre? Que este tal Joubert no es sino un mercenario del cual se sirven los servicios secretos para hacer trabajos sucios de forma esporádica, como una especie de freelance, entre los cuales se incluye el liquidar a uno de sus propios miembros si consideran que se está torciendo con respecto a la política de la empresa, en este caso la CIA. Al personaje de Redford no le mata por la sencilla razón de que su contrato para matarle había expirado. Este muerto, este Atwood, jefe de la CIA, es el que había contratado a Joubert para matar a Turner, por haber descubierto algo sospechoso en aquel libro, y al resto de sus compañeros también, por saber más de la cuenta sobre sus planes de invasión. ¿Qué ocurre? Que al haber muerto, al haberle liquidado Joubert, Joubert considera que el contrato que había firmado con él para matar al personaje de Redford ya no tiene ningún tipo de validez. Además, no, aunque lo matara, no iba a haber ni un céntimo por hacerlo, porque su empleador está muerto, ¿no? Joubert es un profesional y le gusta cumplir su contrato de manera escrupulosa. Muy curioso, no lo he mencionado, el personaje de Max von Sydow en esta película. Otro nombre que, más allá del cine de Bergman, a mí siempre me gusta verle en estos empeños más comerciales. En una secuencia le vemos tallando figuritas como de madera, pintándolas, escuchando música clásica. Es un tipo del cual no sabemos nada, pero que nos engancha. Nos parece un personaje cuando menos interesante. Tienen una conversación curiosa él y Robert Redford cuando salen de esa casa del gerifalte de la CIA. Y es en una conversación donde Joubert le sugiere que, oye, que podrías tener una buena carrera criminal como la que él tiene, como espía ejecutor, vendiéndose al mejor postor. Además, le dice que no le queda otra, porque la CIA no se va a seguir olvidando de él, aunque haya muerto este señor. Sin embargo, nuestro héroe en la película, Robert Redford, quiere decir la última palabra. Le echa valor y se va a buscar en plena calle al jefe de la CIA en Nueva York, al que era su interlocutor, Cliff Robertson. Le dice aquello de demos un paseo, que esto es muy típico del cine de espías, y es ahí donde le reconoce que sí, que la CIA tenía pensado hacer cositas, vamos a decir, en Oriente Próximo o en países como Venezuela, pero no exactamente las que pretendía el tal Atwood. Y ante la incredulidad e indignación de Robert Redford, le dice que cuando los coches se paren, cuando la gente no tenga calefacción, cuando la gente no pueda calentar su comida, en definitiva, cuando no haya suficiente energía en el país, Estados Unidos puede ser el caos. Ahí puede ser la ley del más fuerte y la anarquía.
Esto va al hilo de lo que os decía anteriormente, antes del contexto histórico de la película, en el que se enmarca los 3 días del Cóndor, una crisis energética con los países exportadores negándose a facilitar petróleo a Occidente. La reflexión final de los 3 días del Cóndor es también muy inquietante. Es un final difícilmente olvidable. Redford le dice aquello de que ha contado todo lo que sabe al New York Times. Que por cierto es curioso, insisto, un añito después él mismo interpretaría a un protagonista que destapó un gran escándalo. Por lo tanto, al haberle contado toda esta maraña de intereses que él mismo ha ido desenredando, fin de la historia, ¿no? Se acabó. El New York Times lo va a publicar y aquí va a caer la del pulpo para más de uno y más de dos dentro de los servicios secretos y dentro del propio gobierno de Estados Unidos al que van a pedir responsabilidades. Sin embargo, Cliff Robertson le pregunta, ¿y si no lo publican? Robert Redford responde, lo publicarán. ¿Y cómo lo sabe? Insiste otra vez el personaje de Cliff Robertson. Y la foto se queda fija en Robert Redford acercándose al rostro del protagonista a medida que va quedando más y más pixelado y tiñéndose en blanco y negro. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Washington Post, y esto es en la vida real, sacó a luz todo el tema del asunto Watergate. Eso es verdad. Y muy poquito tiempo antes de lo que vemos en la película. Pero la película nos deja con la duda. Al final, ¿es la prensa de verdad lo que se conocía o se conoce como el cuarto poder? ¿Es la prensa realmente libre? ¿O viene a ser la prensa un títere más dentro del sistema? Preguntas que dan pie a un debate que no nos responde Sidney Pollack, prefiere que nosotros mismos lo rumiemos y que por otro lado excedería la pretensión de estas críticas a la carta. Así que yo creo que con esto me despido. Hasta aquí la crítica a la carta de los 3 días del Cóndor. Muchísimas gracias a Eduardo, muchísimas gracias a todos, especialmente a él por pedirnos críticas a la carta. Cualquier otra petición que tengáis, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Un poquito más abajo tenéis las instrucciones, no os olvidéis suscribiros al canal, así que si así me lo requerís, nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.